Hebreos 13, continuamos con la conclusión de esta carta. Y el domingo pasado, ustedes se acuerdan que analizamos los versículos 10 y 11 de capítulo 13. Vamos a dar la introducción para el video. Muy buenos días, queridos amigos en Cristo. Sean bienvenidos cada uno. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Yo soy el pastor Guillermo Grimm y hoy continuamos nuestra serie sobre Hebreos capítulo 13, que estamos tratando de finalizar esta carta y avanzando poco a poco. Hebreos 13. Y el domingo pasado nosotros analizamos versículos 10 y 11, que tenemos un altar al cual no tiene derecho los que se quedan en las ceremonias viejas, ¿se acuerdan? Y vamos a empezar en el 10 y leer hasta 16 más o menos. Entonces dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Se acuerda que hablamos de eso? La sangre era rociada, pero el resto, los restos del pellejo y patas del animal era echado fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Chicos, cuando todavía se mandaban cosas por correo real, yo recibí una vez $10 millones, un certificado. Este es mi nombre, dice, deberá ser pagado $10 millones. Claro, aquí abajo dice, posiblemente acaba de ganar $10 millones. Bueno, yo nunca mandé esto, ¿verdad? Nunca lo mandé. ¿Por qué? Porque es obvio que esto es un fraude, ¿verdad? Este tipo de regalo, nadie va a mandar por correo $10 millones. Es un fraude. Ofrece lo que no puede pagar. Más bien busca aprovecharse. Querían que la gente devuelva para obtener sus datos, su dirección, etcétera, para en algún momento poderles sacar algo. Esos eran engaños, esos eran timos, básicamente, que antes se circulaba. Tal vez antes de nacer algunos de los que están aquí. Hermanos, pasa lo mismo en el ámbito religioso. Se ofrece gracia, pero no toda la gracia es gracia legítima. Hay una gracia engañosa hoy en día, y hoy vamos a hablar de la gracia verdadera, la gracia costosa de Cristo y el fruto de recibir esta gracia. La gracia costosa de Jesucristo consiste, versículo 12, mírelo, que Jesucristo, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El domingo pasado hablamos de eso. ¿Qué significaba que se llevara los restos del animal afuera? Rechazo de Dios, maldición de Dios. Jesucristo, hermanos, dio su propia vida. Vea, hoy nosotros no vamos a decir nada nuevo de que todos aquí no sepamos. No vamos a decir nada nuevo hoy. Pero ¿sabe lo que nos pasa, hermanos?
A veces las cosas familiares, las cosas conocidas se nos vuelven rutinarias. ¿Cierto? Y por eso la Biblia una y otra vez enfatiza que Jesucristo, para santificarnos, dio su propia sangre. Gracia y misericordia de Dios, pero una gracia valiosísima, una gracia costosa. Y hoy lo que queremos hacer es meditar una vez más en lo que ya sabemos, pero posiblemente se vuelve rutinario, se vuelve, ya lo sé. No, hermano. Hoy vamos a dejar que nuestro corazón sea sensible y leamos las palabras y mastiquemos las palabras y sintamos estas palabras para santificarme a mí, para consagrarme a mí, a Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo legítimo de Dios. Yo ya no soy hijo legítimo de Dios. Yo soy rebelde, yo me fui de la casa de mi padre. Al igual que usted, enemigos nos volvimos de Dios, dice Pablo. Pero aun cuando éramos enemigos, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Aquí es lo que está diciendo, que Jesucristo, Hijo legítimo, obediente, puro a su Padre, tomó nuestro lugar siendo rechazado, siendo maldito, siendo arrojado fuera del campamento como los restos de los animales, para santificar a usted y a mí. Jesucristo, para ganarnos esta gracia, hermanos, padeció fuera de la puerta. Estos cristianos a que se dirige la carta eran judíos. Ellos sabían muy bien a lo que se refería. Ellos conocían los ritos, las ceremonias de la ley. Sabían que eso significaba maldición de Dios, rechazo de Dios. Jesucristo fue castigado por su propio Padre para librarnos a nosotros de nuestra culpa. Jesucristo fue llevado fuera de la puerta. Usted no cree que Jesús sabía cada paso que llevaba la cruz que estaba saliendo de Jerusalén, hermano. Las mujeres lloraban. No sé si ellas entendían lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero dijo Jesús, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús a las mujeres que lloraban cuando lo vieron pasar? Casi que no aguantaba la cruz y de ahí a poco cayó y José de Arimatea tenía que llevar la cruz por él. Pero Jesús les dijo, no lloren por mí. Yo sé a lo que voy. Y Jesús, el Rey verdadero, el Rey legítimo, el Hijo de Dios puro, llevó su propia cruz fuera del campamento, fuera de Jerusalén, llevando la maldición de Dios por usted. Lo que usted y yo debemos hacer. Nosotros debemos llevar nuestra cruz fuera para ser crucificados. Eso es lo que merecemos nosotros. Jesús lo hizo por nosotros. ¿Ha apreciado usted, hermano? Una vez más, hoy celebramos Navidad casi. Y la gente anda alocada comprando, no sé, ¿qué piensas de celebrar Navidad, hermano? ¿A qué vino Jesucristo? Jesús nace para morir. Jesús nace para ser rechazado, para caer bajo la maldición de su Padre. Nunca olvidemos cuando contemplamos ese bebé en el pesebre, no nos pongamos todos sentimentales, hermano. Es un momento de alegría para nosotros, pero de gran, no sé, asombro de que este bebé nace para ser sacrificado. Tremendo. No lo olvidemos. Los hebreos de aquellos días escuchan que Jesús nació fuera del campamento. Y según la carta sabemos, hermanos, sabemos que ellos estaban siendo tentados a acomodarse. Vivían en medio de una comunidad judía. Sin duda tenían familiares que decían, jale al templo. Esa religión novedosa suya
No, vamos a lo que siempre hemos. Usted es buen judío, siempre hemos ido al templo, vamos con los sacrificios, a lo seguro, a lo cómodo. Ellos estaban siendo tentados, hermanos, a conformarse, a llevar su vida cómodamente con familiares y vecinos. Y viene el autor a los Hebreos y dice, recuerde en primer lugar que nuestro Salvador padeció fuera. Y después dice, salgamos pues a Él. Salgamos pues a Él. Esta gracia, por ser gracia costosa, hermanos, por ser una gracia costosa y por ser una gracia real, es una gracia valiosa y eficaz en la vida del que la recibe. Y hace un cambio en la persona que recibe a Cristo por fe. Y es por esto que el autor puede decir, Jesús murió por nosotros. Está hablando de los que creen en Cristo, pero estaban siendo tentados a titubear, a acomodarse a. Y dice, no es así. Salgamos también pues a Él. Porque esa gracia entra en el corazón del cristiano y nos cambia. Y nos cambia en un medio de un mundo que aún es el campamento, ahora la Jerusalén terrenal que rechazó a Cristo, que lo crucificó y lo rechazó. Salgamos pues a Él llevando su vituperio. Esta gracia costosa nunca la debemos despreciar. Nunca debemos olvidar de que la gracia costosa también es gracia eficaz en nuestra vida. Y en versículo 12 leímos, por lo cual Jesús, para santificar el pueblo mediante su sangre. Hermano, al recibir Jesucristo, ¿qué significa ser santificado? Apartado para Dios. Apartado del mundo para servir al Señor. Hemos sido santificados, apartados. Jesucristo había dicho, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y es aquí, hermanos, donde viene el llamado del Evangelio para asegurar que somos. Para asegurar que somos. Hay muchos que se quedan con el versículo 12. Ay, sí, el bebé, el niño Jesús, Jesucristo, la cruz de Calvario, punto. Y se queda con un sentimiento. Se quedan con un sentir bonito. El bebé, el crucificado, punto. Y no procedan a 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Por qué? Porque todo queda fuera. Todo queda simplemente como un conocimiento intelectual. Y no se ha recibido a Cristo en su corazón. El autor a los Hebreos concluye la carta bien directo. Salgamos pues a Él, llevando su vituperio. Somos llamados a encontrarnos con Cristo fuera del campamento. Querido amigo, no va a hallar a Cristo más dentro de Jerusalén, la Jerusalén vieja. No va a hallar a Jesús todavía más en el mundo. Es necesario salir. Estamos hablando figurativamente, obviamente. No vamos a viajar a ningún lado. Eso no se trata de irnos a alguna montaña. Es figurativamente. Pero es necesario religiosamente, espiritualmente salir. Porque no hallamos a Jesucristo, no más, en el mundo, sino fuera del campamento.
Estos judíos estaban cómodos en sus tradiciones y no querían ser fanáticos. Querían llevarla suavecito, no dar ofensa, mantener el status quo. Pero el autor dice, salga a encontrarse ¿a quién? Al que mataron por fanático. Jesucristo, el fanático de hacer solamente la voluntad de su Padre. Lo que estos cristianos no querían reconocer era la antítesis espiritual que existe en este mundo, en la vida, en toda actividad. Hay una antítesis, hermano, que solamente lo podemos ver con ojos espirituales. Hay una gran brecha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y muchos cristianos hoy en día tienen miedo a que le diga fanático, no sea fanático. Y muchos cristianos no quieren salir del campamento con todo lo que representa. Caerle mal a algún familiar. En 1933, Adolfo Hitler ganó las elecciones en Alemania y pronto ganó el corazón del pueblo alemán. Ustedes conocen la historia. Hitler era un orador dinámico, levantó la moral del pueblo, compuso la economía y estableció a la Alemania caída después de la Primera Guerra Mundial, la estableció como poder de nuevo en Europa. Pronto Hitler había acaparado casi todo sector de la iglesia, del país, menos la iglesia. Hitler había acaparado poder sobre todo el país, menos la iglesia. Pero como era dictador verdadero, no soportaba que ninguna esfera de la sociedad quedara fuera de su control. Entonces, empezó su conquista de la iglesia. Al principio, los 18,000 pastores en Alemania se oponían a Hitler. Pero Hitler, cuando nombró una cabeza nazi para la iglesia, solamente 6,000 protestaron. Y después de echar un par preso por unos días, como muestra matón, ¿verdad? Le voy a leccionar, se quedaron casi todos en silencio. Y solo un puñadito de pastores siguieron oponiéndose al dictador. Los demás, por conveniencia, por comodidad, capitularon, cedieron. Y Hitler quedó libre, sin ninguna resistencia, ni de la población civil, ni de la iglesia de Cristo en Alemania. Quedó libre para hacer los grandes desastres que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Un pastor que se resistía se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Muchos saben de él. Un pastor reformado. Varias veces fue encarcelado por sus protestas contra las actividades de Hitler. Bonhoeffer suplicaba al pueblo cristiano reconocer la antítesis espiritual que hay en este mundo y hacerle fiel al Salvador primero y no a un dictador. Bonhoeffer estaba fuera del campamento. Estaba fuera del campamento con Jesús, pero clamaba a oídos sordos. Fue en un campamento de concentración que Bonhoeffer escribió su libro conocido, El costo del discipulado. Vale la pena leerlo. El costo del discipulado. Finalizando la guerra con unos pocos días, Hitler estaba vencido, Alemania estaba en ruinas. Finalizando la guerra, Hitler manda matar a Bonhoeffer. Lo llevan al sur de Alemania y lo ahorcan. Bonhoeffer muere porque no estaba dispuesto a ceder la gracia costosa de Cristo que había recibido.
No estaba dispuesto a cambiar gracia costosa por gracia barata. Una gracia sin valor que muchos otros no valoraban. Y Bonhoeffer estaba dispuesto a dar su vida también por oponérsele a alguien que él consideraba un anticristo, que se había tomado un lugar en la iglesia de Jesucristo que no debía ocupar. Hermanos, hoy día seguimos con el mismo problema, no en la misma forma de un Hitler, pero seguimos teniendo un problema en el ámbito religioso. Y realmente las formas no importan, sea la forma católica romana o la forma evangélica. Termina siendo la misma cosa, decir, vaya a misa, confiésese y diga unas Ave Marías y estará bien, a que usted diga, vaya a un culto, cierre las manos, levante la mano y pase adelante, y usted va a ser bendecido, prosperado en victoria. Sigue siendo la misma cosa, hermano. Una gracia despreciable, una gracia barata. Esto no es el evangelio. Hoy la palabra de Dios nos hace la pregunta, hemos salido del campamento para encontrarnos verdaderamente con el único y verdadero Salvador. Niños, una vez más, no estamos hablando de salir a algún lado en cuerpo. Esto es una metáfora, es una figura. Significa estar dispuesto a abandonar lo que sea de este mundo para encontrarnos con el verdadero Señor. Dice, salga llevando el vituperio de Cristo. ¿Qué es vituperio? Este no es un término que usamos mucho, ¿verdad? No llegamos a la casa, entramos, nos quitamos la chaqueta y decimos, hoy llevé vituperio hoy. Yo creo que no utilizamos este término. ¿Qué es este término? Bueno, es el mismo término que el autor en capítulo 11 lo puede ver, casi las mismísimas palabras cuando habla de Moisés. Oiga lo que dijo en 11:25. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así se va a definir vituperio, hermano. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía mayor riqueza el vituperio de Cristo. Vituperio es reproche, insultos, desgracia ante el mundo, sacrificio personal. Llevar el vituperio de Cristo. Llevar el vituperio de Cristo es dejar la conformidad a este siglo para honrar a Jesucristo. Solo abandonando nuestras fuerzas, hermano, haciéndonos débiles, encontramos un poder ajeno en nosotros. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es el poder de Dios que se manifiesta en mí. Nosotros somos llamados a formar una especie de una sociedad alternativa. Salgan los cristianos a Cristo y nos encontramos con Cristo, hermanos. Casi como y no estamos hablando de formar comunas cristianas, porque como dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, seguimos estando en el mundo. Seguiremos viviendo en nuestros barrios, seguiremos trabajando en nuestras empresas. No es que nos apartemos físicamente, pero nosotros los cristianos somos llamados a salir a encontrarnos con Cristo, y si formamos una familia alternativa. Nuestras familias son diferentes. Lo que pasa en un hogar cristiano es muy diferente a lo que pasa en un hogar no cristiano. Ahí se ora. Ahí papá y mamá instruye a sus hijos en la palabra de Dios. Ahí se habla de las cosas del reino de Dios, y los proyectos familiares son en torno del reino de Dios. ¿Cómo apoyar el reino de Dios?
Es por eso que los cristianos formamos escuelas cristianas, porque no estamos dispuestos a ceder nuestros hijos a que el faraón los eduque. Es por eso que los cristianos formamos iglesias, que es prácticamente una familia diferente, y nos reunimos aquí en presencia de Dios. Hermanos, solo en Cristo, negándonos a nosotros mismos, todo lo que representa el mundo y todo lo que atrase al cristiano, lo que desvíe al cristiano, lo que tiente al cristiano a no honrar a Cristo, al solo morir al pecado, podemos decir que hemos salido a Jesucristo. ¿Qué es la respuesta que damos a esta gracia costosa? Versículo 15 y 16. Así que esa conjunción, así que, significa, dado lo anterior, entonces sigue esto. Dado que hemos salido a Cristo, dado que estamos dispuestos a llevar el vituperio de Cristo, dado que nos hemos encontrado con Cristo, así que, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre, y de hacer la ayuda, el bien y la ayuda mutua no os olvidéis. Dos marcas del cristiano, ¿cuáles son? Labios que honran a Cristo. Honran a Cristo aquí. Nosotros aquí, por ejemplo, utilizamos el credo para externar lo que está en nuestro corazón. Decimos, Dios es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Salvador. Pero no solo aquí, mañana y durante la semana, donde quiere que vaya el cristiano, con sus labios y con la actitud de su vida, honra a su Señor. Eso es ser cristiano. El que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre, dijo Jesucristo. Ser cristiano, hermanos, es ofrecer este sacrificio. Es que es automático, es parte de la esencia nuestra. Ofrezcamos sacrificio de labios que confiesan el nombre de Cristo y la ayuda mutua. Como nosotros recibimos socorro de Dios, es parte natural del cristiano también ofrecer la ayuda mutua. Nosotros hemos avanzado en nuestra congregación en esta área de una forma linda, pero nos falta. Como Cristo no ha venido, quiere decir que nos falta. Estamos como peregrinos, estamos todavía de camino. Y este próximo año 2018, que Dios nos ayude a ser más espontáneos, a ser más abiertos, a perseguir más la ayuda mutua, hermano, como sacrificio verdadero, agradable, que a Dios le agrada. Queridos amigos y hermanos en Cristo, hoy Cristo nos llama y nos invita a llevar su vituperio. Es una tribulación leve y momentánea a la luz de la eternidad, como dice Pablo en 2 de Corintios 4. Esta tribulación leve y momentánea nos está ganando un eterno peso de gloria. Sí, llevemos el vituperio de Cristo, pero recordemos, hermanos, a la luz de la eternidad, este vituperio no es para siempre, no es para siempre. Vamos hacia la nueva Jerusalén. La obra de Cristo no solo fue costosa y valiosa, sino la obra de Cristo en nuestra vida es efectiva. Por tanto, hermanos, dos cosas. Salgamos, pues. Si a usted lo está tentando, está afectando su vida espiritual, la comodidad de conformarse, salgamos, pues, a encontrarnos con Cristo fuera del campamento. Y segundo, ofrezcamos sacrificios agradables al Señor, labios que confiesan su nombre, y de la ayuda mutua no olvidemos. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje tan maravilloso. Una vez más,
de una forma directa, de una forma poderosa, recordándonos de Jesucristo, su propio rechazo, su propia obra en nuestro favor, oh Dios. Y oh Padre, oramos en esta mañana, si alguien escuchando este mensaje, aún por temor, por inhibido, por cualquier motivo, no haya salido del campamento a encontrarse con Cristo, que este momento sea en que tu palabra, oh Dios, toque su corazón, convenza su alma, oh Dios, y con brazos abiertos salga a encontrarse con Cristo donde Él se encuentre. También, Padre, ayuda a tu pueblo a estar dispuesto pronto, oh Dios, a ofrecer estos sacrificios agradables, labios que confiesan el bendito nombre de Cristo donde quiera que vayamos. Y la ayuda mutua, que es la manifestación concreta, tangible, que hemos recibido misericordia en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, bendice tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermano.